Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de jazz, vamos a hablar de música y vamos a grabar un nuevo vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablo acerca de aquellos músicos de jazz que a mí me interesan. Hablo también de libros, de grabaciones, de películas, de literatura, todo lo que tenga que ver con el jazz y en muchos casos centrándonos en ciertos músicos menos conocidos que a mí me parecen interesantes. Y uno de ellos es este hombre que aquí aparece tocando la trompeta en este disco que se titula The Warm Sound. Es el trompetista Johnny Coles, quizá no uno de los trompetistas más conocidos de la historia del jazz, pero desde la primera vez que yo me topé hace muchos años con dos de sus mejores álbumes. Este es uno de ellos, The Warm Sound, el sonido cálido, del año 1961, y este, que tengo aquí, es el otro, Little Johnny C, del año 1963, pues Johnny Coles, Little Johnny C, me ha interesado mucho por su estilo personal y porque es uno de esos músicos que, por desgracia, han sido apreciados por sus compañeros de generación, pero que la historia del jazz ha olvidado o al menos ha relegado a un segundo plano. Y esto es una pena y mi intención es hacer con este vídeo una invitación a la escucha de la música de este trompetista. Un trompetista del que dijo en una ocasión nada más y nada menos que Benny Golson, que es un trompetista, dice Benny Golson sobre Johnny Coles, un trompetista extremadamente sensible, con un sonido lírico y cálido. Y precisamente así, como hemos visto, se titula su disco de debut, The Warm Sound, el sonido cálido del cuarteto de Johnny Coles. Funciona muy bien ese sonido de Johnny Coles, ya sea más o menos cálido, dependiendo del tema, pero funciona muy bien en grupos pequeños, como por ejemplo un cuarteto o un quinteto, aunque la verdad es que también destacó en algunas bandas más extensas, como veremos en este disco, por ejemplo, The Warm Sound, disco de debut del año 1961 como líder. Está acompañado por músicos de la calidad de Kenny Drew o Randy Weston al piano, Peck Morrison al contrabajo o Charlie Persip a la batería. Bueno, pues Johnny Coles, perdón, no Cole, sino Coles, con una S al final, Johnny Coles, nació en Trenton, en el estado de Nueva Jersey, en 1926 y supo rodearse siempre, como veremos, de músicos excelentes, comenzando su carrera, por cierto, en el medio del rhythm and blues, tocando con Earl Bostic, con Eddie Cleanhead Vinson, con Bull Moose Jackson, y desde luego hay ciertos elementos de esos inicios en el rhythm and blues que pueden apreciarse en sus grabaciones, que generalmente están bastante influidas por el blues, y algunos de sus mejores discos los grabó durante los años 1958 a 1964, en los que formó parte de la orquesta de Gil Evans. Sí, porque Johnny Coles participó en la orquesta de Gil Evans durante muchos años. Fue integrante de esa orquesta y participó en las sesiones, por ejemplo, de este verdadero discazo que es Out of the Cool, un disco del año 1960 grabado para Impulse Records por la orquesta de Gil Evans, y entre los músicos que aparecen en esta grabación pues nos encontramos a, por ejemplo, Ron Carter, Charlie Persip, Elvin Jones y Bud Johnson al saxo tenor y al soprano. Pero entre los trompetistas, que son dos, pues nos encontramos aquí a John Coles, es decir, Johnny Coles, que aparece, como pueden ver, quizá, no sé si se ve muy bien o no, pero ahí está la composición de la orquesta y en la parte
de arriba, aquí en la parte superior, aparece el nombre de John Coles. Es decir, Johnny Coles participó en un disco magnífico como es este disco de la Gil Evans Orchestra que se titula Out of the Cool. Un músico muy interesante, Gil Evans, por supuesto. En algún momento habrá que hablar de Out of the Cool en estas impresiones sobre jazz y, por supuesto, habrá que hablar de Gil Evans. Lo que es cierto, volviendo a Johnny Coles, es que grabó mucho más como sideman, como músico de acompañamiento, que como líder. Y sus sesiones como sideman incluyen grabaciones no solamente con Gil Evans y su orquesta, sino también con músicos de la calidad de Tina Brooks, Booker Ervin, Grant Green, Charles Mingus o Herbie Hancock, entre muchos otros. Y en realidad, pese a encontrarse bastante olvidado hoy en día, Johnny Coles fue un trompetista, como digo, valorado, apreciado por sus contemporáneos, que prácticamente nunca dejó de grabar. Entre finales de los años 50, cuando inició su carrera como sideman, y 1995, cuando fallecería en Filadelfia, víctima de un cáncer de estómago. Una carrera larga, con muchos discos como músico de acompañamiento, pero solamente 5 discos como líder. Los 2 primeros registrados a principios de los años 60, los que ya he mostrado a cámara, y para mí esos 2 primeros son los más interesantes, de los que voy a hablar ahora de una forma más profunda y más precisa, para, como digo, animarles a que se acerquen a la música grabada, en este caso como líder, por Johnny Coles. Pero si ustedes conocen el Out of the Cool de Gil Evans, pues ahí aparece la trompeta de Johnny Coles. Y bueno, pues es parte integrante importante de este verdadero discazo que es Out of the Cool, grabado para Impulse por la orquesta de Gil Evans. Empecemos a hablar un poco más en profundidad sobre los discos de Johnny Coles, y los 2 primeros son los que me voy a centrar, como digo, y este es el primero. Este es el disco de debut de Johnny Coles, que es The Warm Sound, grabado en 2 sesiones diferentes en la ciudad de Nueva York en abril de 1961, en formación de cuarteto. Ya digo que brilla especialmente Johnny Coles en estas formaciones más reducidas, y este disco, como podemos ya intuir por su título, tiene un énfasis más especial en las baladas más cálidas, como por ejemplo el Standard Come Rain or Come Shine, o la composición Pretty Strange de Randy Weston, que toca el piano en algunos de los temas de este disco. El otro pianista, como dije antes, es el gran Kenny Drew. Solamente hay un tema, Room 3, la habitación 3, que abre el disco. Ese es el único tema que es una composición propia de Johnny Coles, porque Coles no era tanto compositor como un excelente intérprete de composiciones de otros, a veces standards, pero también composiciones que se escribieron en muchos casos para sus discos, como veremos. En este caso, las composiciones son de Randy Weston, en su mayoría. Johnny Coles solía decir que cuando tocaba, su intención era siempre contar historias interesantes. Y esto es algo que se nota sobre todo en la imaginación que demuestra al acercarse a algunas de las composiciones que conforman este disco de debut. Siempre hace cosas, Johnny Coles, sorprendentes, pero que funcionan muy bien, que están en su lugar correcto. Toca lo que hay que tocar y deja a un lado lo que no hay que tocar, y además es imaginativo, improvisa y sorprende al oyente continuamente. Es un disco muy recomendable, este Warm Sound, como inicio de su carrera como líder y como inicio también
para cualquiera que desee acercarse a su música. Y en esta edición europea, en disco compacto que aquí tengo en la mano, una edición del año 2015, vemos que además de los 8 temas del disco de Warm Sound, también aparecen 3 cortes extra con el pianista Doug Pearson, que será importante, Doug Pearson, en la carrera de Johnny Coles, también con el trombonista Julian Priester, del que ya hemos hablado aquí en las impresiones sobre jazz, o el saxo tenor Eddie Chambly. Entonces, este es un disco interesante, no demasiado difícil de conseguir y que es una buena introducción a la música de Johnny Coles. Pero no es mi disco favorito de Johnny Coles, a pesar de que es muy bueno. Pero mi disco favorito de Johnny Coles es el segundo que grabó como líder en el año 1963 para el sello Blue Note. Vaya sonido el que ustedes van a escuchar si se acercan a este disco, que se titula Little Johnny C, evidentemente en referencia al propio Johnny Coles, el pequeño Johnny C. Y precisamente Doug Pearson, el pianista, es una figura clave en este segundo disco de Coles como líder. El disco es Little Johnny C, publicado por el sello Blue Note en 1963. No solamente porque Doug Pearson toca el piano en las sesiones, no solo porque compone 5 de los 6 temas de este disco, sino porque además escribe las notas del álbum y nos presenta de alguna manera en ellas a Johnny Coles. Un magnífico pianista, Doug Pearson, que brilla en el disco. Aquí tengo una caja que incluye 8 LPs en 4 CDs de Doug Pearson. Ahí está la fotografía del propio Pearson. En algún momento habrá una entrada específica dentro de estas impresiones sobre jazz acerca de Doug Pearson. Comentaremos estos álbumes y quizá algunos otros también, porque es un pianista poco conocido por el gran público, pero que a mí me parece un pianista también muy interesante. Y en el disco de Johnny Coles, Little Johnny C, tiene una importancia realmente esencial. Ya digo que escribe las notas del disco, que se pueden encontrar impresas en el interior de este CD, y en ellas describe en estos términos a Johnny Coles. Dice Doug Pearson sobre Coles: Johnny Coles es una persona cálida, ahí aparece otra vez el adjetivo cálido, warm, del título de su primer disco. Johnny Coles es una persona cálida, con un acercamiento personal a cada nota o frase que toca. Un pintor de diseños muy hermosos. Utiliza otra disciplina artística como es la pintura para describir a este músico, y diciendo algo para mí muy poético, pero bastante cierto en el caso de Little Johnny C, en el caso de Johnny Coles. Un pintor de diseños muy hermosos. Y después de escucharlo en este disco, ustedes podrán distinguir su estilo del de sus contemporáneos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Ustedes no van a confundir, escuchando a Johnny Coles, su estilo con el estilo de contemporáneos trompetistas, como pueden ser, pues por ejemplo, Miles Davis, Chet Baker o cualquier otro de los años 50, 60, 70, porque Johnny Coles tiene su estilo propio, y en este disco yo creo que es donde se escucha mejor. The Warm Sound es un magnífico disco, pero este es un disco, Little Johnny C, al que yo vuelvo constantemente. Y siempre que quiero escuchar a Johnny Coles, este es el disco que generalmente bajo de mis estanterías. Entonces, es un disco que yo les recomiendo sin ninguna duda, porque además de incluir el sonido de un Johnny Coles ya maduro en el año 1963 musicalmente, pues tiene una serie de músicos que acompañan a Coles que son de una calidad
absolutamente excepcional. Y en las notas, Doug Pearson rememora las ocasiones en las que se encontró con Johnny Coles antes de la grabación de este álbum. La primera vez en la que Doug Pearson se encontró con Johnny Coles fue en 1959, es decir, 4 años antes de la grabación de este disco, en Birdland, cuando Johnny Coles estaba tocando en Birdland con la orquesta de Gil Evans. Lo recuerda en estas notas como un hombre particularmente bajo, porque medía 5 pies y 4 pulgadas, es decir, algo así como 1,62 m más o menos, pero un hombre que, a pesar de ser bajo, tenía una enorme energía, una enorme presencia y una enorme expresividad tocando sobre el escenario melodías como, por ejemplo, Davenport Blues. Esta es una que recuerda que le escuchó tocar con la orquesta de Gil Evans. Esa fue la primera vez en Birdland en 1959. La segunda vez fue en 1960, el año siguiente, cuando Pearson estaba tocando con nada más y nada menos que Art Farmer y Benny Golson, y Johnny Coles formaba parte del grupo de James Moody. Y de nuevo le pareció que Coles sobresalía entre los demás músicos con los que estaba. Poco después, Doug Pearson comenzaría a tocar ocasionalmente con Johnny Coles, y en una de esas ocasiones, después de tocar con él precisamente en Birdland, Birdland es un espacio que continuamente es recurrente en la carrera de Johnny Coles, después de tocar con él en una ocasión en Birdland, Alfred Lion, el director del sello Blue Note, los escuchó y los invitó a grabar un disco para su compañía, que acabaría siendo este disco que aquí tengo en mi mano, Little Johnny C. Ya digo que es mi favorito de Johnny Coles, y es uno de esos discos que no puedo escuchar solamente una vez. Cuando lo pongo suelo al acabar volver a darle al play y volver a escucharlo. Hay discos así dentro del jazz para mí, que si escucho solo una vez no me parece suficiente, tengo que volver a escucharlos, y este es uno de ellos. En esta ocasión estamos ante un quinteto, por supuesto con Coles a la trompeta, él es el líder de esta sesión, pero también con Leo Wright al saxo alto y a la flauta en alguno de los temas, nada más y nada menos que Joe Henderson al saxo tenor, Doug Pearson al piano, Bob Cranshaw al contrabajo y Walter Perkins en 3 de los temas, o Pete LaRocca en otros 3 temas, a la batería. Esto es realmente una banda de una calidad absolutamente excepcional. Es un disco que además se grabó en el estudio legendario de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en Nueva Jersey, en 2 sesiones. Una en julio de 1963 con Perkins a la batería y otra en agosto de 1963 con LaRocca a la batería. Y el sonido, como siempre que nos encontramos con discos grabados en el estudio de Rudy Van Gelder, es una verdadera maravilla, de una claridad y calidad excepcionales. Solo un tema aquí es de Joe Henderson. Se titula Hobo Joe, una melodía bluesera, pero con toques latinos, en la que hay, bueno, un solo del propio Doug Pearson al piano, pero es una pieza memorable gracias a la participación de Coles a la trompeta y del propio Henderson al saxo tenor. Por cierto que Doug Pearson en las notas alaba enormemente a Joe Henderson como uno de los saxofonistas más frescos de la actualidad, de principios de los años 60. Eso dice más o menos, estoy hablando de memoria, pero eso dice más o menos Doug Pearson en las notas sobre el gran Joe Henderson. Las demás 5 composiciones, como ya dije anteriormente, son todas de Doug Pearson. Little Johnny C, que abre el disco, se refiere al propio Johnny Coles y fue el tema que impresionó a Alfred Lion y que lo decidió a organizar esta sesión para Blue Note.
Es un corte, por cierto, difícil de olvidar, de uno de esos que se te meten en la cabeza y estás silbándolos después de haber escuchado el disco durante prácticamente el resto del día o varios días. Dominado este tema, Little Johnny C, por el blues y con oportunidades, por supuesto, para que Coles, Henderson y el propio Doug Pearson demuestren sus habilidades en sus respectivos instrumentos. Pearson, por cierto, aplaude el trabajo de la sección rítmica de Cranshaw y de Perkins en Llano, que es un tema en el que Coles está también muy inspirado y que cierra la primera cara de este disco. Muestro la otra parte, la contraportada, la contracubierta de este disco, y ahí pueden ver más o menos la información, los 3 primeros temas, que son la primera cara del disco, y los otros 3, que son la segunda cara del disco, con diferentes baterías, por cierto, porque en la segunda cara tendremos a Pete LaRocca y no a Walter Perkins. En la segunda cara, pues vamos a tener temas interesantes. Ya en Llano está muy inspirado el propio Johnny Coles, pero en My Sweet Passion, mi dulce pasión, se explora ese sonido cálido de un Johnny Coles que no se aleja demasiado de la hermosa melodía de este vals jazzístico que es My Sweet Passion, y además es que ni siquiera necesita alejarse de la melodía en ningún momento. Y en ese tema, en ese vals, My Sweet Passion, Leo Wright nos regala un solo no de saxo, sino de flauta, un solo realmente imaginativo que funciona a las mil maravillas desde mi punto de vista. En Heavy Legs, Coles lleva la voz cantante, pero hay espacio para un Joe Henderson que en cierto momento incluso cita en medio de su solo el magnífico estándar de Rodgers y Hart, Isn't It Romantic. Además de que en Heavy Legs nos encontramos con un diálogo de saxos verdaderamente interesante entre Henderson y Wright, que también funciona muy bien en el contexto de este tema, también de Doug Pearson, que es el compositor estrella en este álbum. Por cierto, que la hija de Doug Pearson, Cynthia, que tenía por entonces, por el año 1963, unos 7 años, sirve como inspiración para la última pieza que se titula So Sweet, My Little Girl, tan dulce mi nenita. Se refiere, esa nenita, esa little girl, se refiere a la hija de Doug Pearson, Cynthia. El tempo aquí ya va a ser muy lento, se reduce enormemente el tempo y el sonido es marcadamente intimista y cálido. Esa palabra cálido siempre acompaña a Johnny Coles, especialmente en las baladas, pero no solo. Más que una balada, este So Sweet My Little Girl parece una meditación casi, con un hermosísimo solo de piano de Doug Pearson en el que suenan ecos de la música denominada clásica. Desde luego, lo dice el propio Doug Pearson, es casi como una especie de serenata, calmada, tranquila, para su hija de 7 años, y cierra a las mil maravillas este disco, que a mí me parece el mejor de los 5 álbumes que Johnny Coles grabó como líder. Yo los he escuchado todos, pero solamente tengo 2, y esos 2 son los que les recomiendo si es que ustedes quieren entrar en la música de un Little Johnny C, de un Johnny Coles que, como digo, es un trompetista muy interesante, que yo creo que les va a gustar, que les va a interesar mucho, pero que no es demasiado conocido. La puerta de entrada a su música es, por un lado, este Warm Sound del año 1961, y por otra, una verdadera obra maestra desde mi punto de vista, que es este Little Johnny C del año 1963. Johnny Coles, un hombre que supo siempre rodearse de magníficos músicos, grabar sesiones muy interesantes,
y desde luego demostrar que tenía una capacidad enorme para acercarse de una manera imaginativa, diferente, propia, a composiciones de otros, porque él no era realmente compositor, pero cuando tienes a Doug Pearson, por ejemplo, a Randy Weston, que te están ofreciendo, que te están dando temas de la calidad de los que aparecen en estos discos, pues uno tiene que tener la calidad suficiente como para acercarse de una manera personal e imaginativa a ellos y hacer unos discos de una verdadera calidad superlativa. Para mí especialmente Little Johnny sí, pero cualquier disco en el que participe Johnny Coles, ya sea como líder, pocos son esos, solo 5, pero ya sea como líder o como sideman, pues desde luego son discos que van a tener interés, y algunos de ellos son discos tan conocidos y tan importantes dentro de la historia del jazz como el Out of the Cool de la orquesta de Gil Evans, con la cual Johnny Coles grabó y actuó durante varios años. Sus 2 discos como líder, que a mí me parecen más interesantes, de hecho, llegaron durante una época en la que todavía estaba Johnny Coles colaborando con la orquesta de Gil Evans. Un magnífico trompetista que yo les animo a que descubran a través, sobre todo, de estos 2 discos. The Warm Sound, 1961, para el sello Epic, creo que no lo dije anteriormente, y este disco de la era clásica de Blue Note con un sonido excelente, gracias al legendario Rudy Van Gelder, Little Johnny C. del sello Blue Note. No sé si ustedes conocen la música, el estilo personal, cálido, pero siempre imaginativo de Johnny Coles. Si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece este trompetista, y si no, les animo a que busquen estos discos que se pueden encontrar con cierta facilidad y se pueden desde luego disfrutar. Yo estoy seguro de que al menos el Little Johnny C ustedes no lo escucharán solamente en una ocasión, porque yo no soy capaz cada vez que lo pongo, y lo puse esta mañana para recordar y tomar algunas notas para este vídeo, pues tampoco lo pude escuchar solamente una vez. Lo puse una vez mientras tomaba el desayuno y después, cuando acabó, volví a darle al play. Estoy seguro de que ustedes lo harán también. Les animo a que se acerquen a la música de Little Johnny C, del gran, aunque menos conocido de lo que debería, Johnny Coles, un trompetista de Nueva Jersey que fue muy apreciado por sus contemporáneos, pero que hoy está desgraciadamente un poco olvidado. Tratamos de recordarlo en estas impresiones sobre jazz aquí en mi canal de YouTube, Antón GF. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado este disco. No este disco, sino este vídeo, este disco, aquí está este disco, Little Johnny C, y está este otro aquí también, The Warm Sound, donde he grabado en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América, este vídeo a principios del mes de marzo del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Acérquense a la música de Johnny Coles. Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo para decirme qué es lo que les parece la trompeta de este pequeño, porque es Little Johnny C, pero desde luego gigante trompetista, un tanto olvidado dentro de la historia del jazz. Gracias como siempre por su atención, gracias como siempre por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo, y les dejo animándoles a que se acerquen a la música de Johnny Coles y a que sigan escuchando buen jazz, porque como dijeron Billy Strayhorn y Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.